Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, les doy la bienvenida a un episodio de lujo en Cine Garage. Ya saben, aquí todos los episodios son de lujo, aquí toda la gente que viene son amigos, nos queremos mucho. Los que no son amigos, pues bueno, acaban con muy buena opinión del trabajo en Puentes. ¿De mi trabajo qué? ¿Yo quién soy? ¿Yo qué hago? Yo aquí no cuento, pero cuando ven al equipo Puentes haciendo su chamba, como los tenemos ahora en una tarde muy activa en la Ciudad de México, salen todos muy contentos. Y hoy, repito, va a ser un episodio de lujo, porque después de mucho insistirle, después de mucho pedirle, después de decirle que no somos competencia, sino equipo, después de decir, mi programa no afecta a tu programa, tenemos aquí a don Roberto Fiesco, probablemente uno de los productores más cotizados en el cine mexicano, miembro de la academia, autor de un libro que vamos a comentar hoy ampliamente, el de hoy, porque hay otras cosas, hay otros textos, por supuesto. Roberto Fiesco tiene un texto muy bonito, la verdad, y no es porque esté él aquí, ahora le damos la bienvenida. Lo disfruté mucho, Roberto, el de Dos amantes furtivos. El texto en el libro que coordinó Hugo Lara. Creo que está son como 7, 8 textos. Como más. Como más. 10. Como 10. De esos 10, el tuyo está en mi top 3. Muchas gracias. No acabo de decidir cuál es el que más me gusta, pero está en el top 3. Ya lo escucharon, él es Roberto Fiesco. También todavía existe el programa, ¿verdad? Todavía va a existir. Todavía va a existir. Estamos Reactor. Están en Reactor. Todavía Yo no soy Reactor. Un prófugo como otros. No, al contrario. Yo me refería a la estación de radio. Todavía existe Reactor. Por supuesto, el programa sigue. Bueno, nos pusieron música un par de semanas. No sabemos qué va a pasar. Don Roberto Fiesco, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Cine Garage, de Puentes. Oye, te extrañaba, Eric, de verdad, porque además hace muchos meses que no te veo. Ya sé que vas a decir que tú me invitabas y que yo no venía, ya lo sé, pero hace mucho como no hemos coincidido como Exacto. otros años en festivales. Tú no vas a Guadalajara, No me odias invitan, Guanajuato, yo no voy a Morelia. No odio entonces... Guanajuato, no me invitan. No les Pues gusta, no les gusta que vaya uno a trabajar a esos festivales. Y además... Roberto, tú llegas bien tarde a las fiestas. ¿Cómo crees? Yo tengo que madrugar en los festivales, entonces voy, saludo, me tomo una, dos, y me voy temprano, y tú llegas a las 2 de la mañana. Por favor, así es la hora. ¿Cuándo vamos a coincidir? No se puede, así no se puede, don Roberto. Él es Roberto Fiesco. Pero muchas gracias por la invitación. No, al mucho contrario. Gusto, sobre todo verte otra vez. Igual. Yo, es bueno tenerte así frente a frente, y no verte a través de las fiestas y de las fotos. De las fotos de las fiestas, sobre todo. Un saludo a Rosana Barro, que siempre está al lado de Roberto en las fotos de las fiestas. Ella es la fotógrafa. Pues bueno, Roberto, bienvenido. ¿Por dónde le entramos? Porque hay muchos proyectos en los que estás ahora, y obviamente yo te invité con el pretexto de doña Isela Vega. Ajá. Donde tú quieras. Pues no sé, tú. Arrancamos por ahí, ¿no? Sí, si quieres. Arrancamos por doña Isela Vega porque un poco la idea también era recontextualizar su figura y su importancia. Ahora, en el cine mexicano, principalmente directoras jóvenes han estado llamando a doña Isela para trabajar con ella. Hay una especie de... revival. Sí, revival y reenamoramiento con una actriz que en otra generación fue incluso vilipendiada, ¿no? Claro. Se le tenía muy al lado, se le orillaba, se le calificaba mal. Yo no entiendo por qué, la verdad. Y ahora viene de regreso, como dices, está su revival. Fíjate que la historia de Isela es muy curiosa. Tuve la oportunidad, gracias al Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que hace 3 años me invitó justamente a escribir un libro. No era lo que yo tuviera planeado, sino fue una iniciativa del festival, y de pronto me vi inmerso como en
en la vida y leyenda de Isela Vega, y fue una experiencia fascinante porque me di cuenta un poco al platicar con ella, al investigar sobre ella, que fue un libro sobre todo muy de investigación hemerográfica. Ella estaba muy renuente a que ese libro existiera, la verdad. ¿sí? Sí, porque ella estaba siendo muchacha italiana, viene a casarse en la tele, entonces tenía llamados todos los días en Televisa, y entonces yo todavía le hablaba y le decía, señora, ¿podemos vernos? Entonces me decían, no, y ya. Y entonces, además, un no de Isela Vega es irrebatible, bueno, ¿no? Terror, así, terror. Y entonces ya le mandaba mensajes y le decía, señora, mañana, ¿cómo está? No puedo, llámame el sábado. Y entonces así me tenía, hasta que al final la verdad es que solo me dio 3 citas, ¿no? Para hacer el libro, y yo tuve que investigar como todo lo demás en torno suyo, hacer entrevistas como a otras personas, pero sobre todo darme cuenta, una de las conclusiones que yo sacaba de inicio es que Isela probablemente no fue la mujer más guapa de su tiempo, ¿no? O sea, ni siquiera de su generación. O sea, yo siempre pienso, cuando pienso en Isela, pienso en una actriz hoy absolutamente olvidada, que es Maura Monti, ¿sí? Que hizo películas de vampiros y también películas de acción con Julio Alemán y mucho tal. más exuberante. Mucho ¿no? más exuberante, mucho más guapa, con un rostro verdaderamente precioso y tal, y que sin embargo desapareció por completo, ¿no? Pienso también que tampoco fue la mejor actriz de su tiempo, es decir, ella coincide en un periodo donde, bueno, pues podemos hablar de otras que uno diría, bueno, son actrices con una formación, que hicieron pues gran teatro y lo mismo películas, bueno, con cierto aliento y tal, ¿no? Sin embargo, lo que Isela tenía, ¿no? Creo que por encima de cualquiera de sus contemporáneas, es que era una mujer que tenía una personalidad verdaderamente apabullante, y que esa personalidad supo aprovecharla muy bien a través de los medios. Es Exacto. decir, si uno lee una entrevista con Isela Vega, ¿no? O sea, no estás escuchando o no estás leyendo a una mujer estándar de la época, o a una otra actriz que solo está hablando como de sus proyectos futuros y tal. Estás leyendo a una mujer que está hablando sobre el aborto, que está hablando sobre la diversidad sexual, que está hablando sobre el amor libre, que está hablando sobre el desnudo y la apropiación del cuerpo femenino, y es hasta protofeminista, cuando el feminismo era muy incipiente en este país, pero sobre todo cuando nadie se atrevía a poner todos estos temas en una entrevista. Entonces, digamos que a mí me parece que lo muy trascendental de Isela fue la construcción de un personaje, que si uno la conoce se da cuenta de que ese personaje es ella. O sea, es decir, no está actuando o no está representando como a otra mujer que no sea, sino una serie de experiencias de vida que la llevan por mero azar y casualidad a la actuación, que era algo que ella jamás había pensado a lo cual se iba a dedicar, que estudió muy brevemente con Sekizano en su momento, a principios de los años 60, y sin embargo, bueno, llega a convertirse no solamente en esta figura polémica en los medios, sino en una actriz capaz, sí, de convencer en películas que a mí sí me parece que tienen como mucho interés, de las cuales espero que hablemos un poquito, pero sobre todo, o sea, de reivindicar la presencia del cuerpo femenino en el cine mexicano y de convertirse, pues sí, efectivamente en un sex symbol. En un símbolo sexual, Ajá. Como dices, protofeminista, Exacto. ¿no? Que era, yo creo, como dices tú, parte de su propio personaje. Yo tuve la oportunidad en alguna de esas fiestas donde pues ni sabes a lo que vas, ¿no? Ah, sí, no, yo no voy a esas fiestas. Que te invitan así como, mira, vamos a presentar tal cosa y ni siquiera me acuerdo qué era lo que iban a presentar. Nos sentaron en una especie de sushi bar, o sea, era bar, pero al mismo tiempo era un restaurante de sushi. Y en la mesa, de repente, me encuentro sentado junto a Isela Vega. Wow. ¿No? Así, pero de la nada, ¿no? O sea, aquí al lado mío pidiendo un sushi, ¿no? Y un agua de Jamaica, creo que pidió para beber. Y ahí me di cuenta justo de lo que dices, que en cuanto empezó a proyectar lo que es Isela Vega, ella entra en su propio personaje, que es ella, claro, pero que no es ella todo el tiempo. No sé si me estoy explicando. Obviamente, cuando hay gente y cuando tiene que hablar, explota y le sube el volumen al personaje, pero después lo puede bajar y puede empezar a hablar de cosas tan triviales como si el metro venía lento o no, que fue lo que pasó esa noche, ¿no? ¿Ella llegó en metro? No llegó en metro, pero alguien le había dicho que el metro estaba lento. O sea, empezamos a hablar de cosas como cuando hablas con la gente en la comida corrida, ¿no? Claro. Y me di cuenta justo de eso, que ella tiene la capacidad de decir, ok, ahora me toca hablar como Isela Vega, aunque sigo siendo Isela Vega, pero luego le puedo bajar y hablar en cortito. Claro. Lo increíble también con ella es que es una mujer que no se toma muy en serio. Eso también me parece fantástico. Contrariamente a lo que pasa también con muchas actrices, y que aún incluso con actrices mucho más jóvenes, una de las cosas que a mí más me sorprendió es que es una mujer que no siente que haya hecho nada trascendental, no siente que tenga un lugar en la historia del cine,
no es algo que le preocupe mayormente, ¿no? Y yo pienso sobre todo siempre en algo como Tráiganme la cabeza, Alfredo García, aquella película espectacular de Sam Peckinpah, filmada en México, donde ella hace un personaje realmente hermoso, con un fin muy trágico, y que esto es una producción internacional de primer nivel, que en Estados Unidos la colocó además como en un lugar entre las mejores actrices de ese año, a través de las encuestas de la crítica en los años 70 y tal, ¿no? Y uno piensa también, o en otra película como Las pirañas aman en Cuaresma, con Ofelia Medina, ¿no? Que es como el gran lanzamiento de Isela, después de hacer como de medio piruja en muchas películas, de pronto tiene como esta oportunidad de ser una madre de estas como sexualizada y como con una carga muy pesada, madre de Ofelia Medina en la película, y que acaban matando a Julio Alemán metiéndole vidrios en la bebida, o sea, es decir, como estos personajes de gran madre, un poco como a la Katy Jurado en otro momento, ¿no? O sea, como esta madre tierra, o sea, la madre así en grandote, pues, ¿no? Este mujerón sonorense que es Isela. Y entonces yo sí pienso que ella tiene como una personalidad fílmica, ¿no? Muy potente, ¿no? Y bueno, por otro lado, una serie de atributos físicos, ¿no? O sea, que la llevan, por ejemplo, a Playboy, ¿no? Sí. Digo, no al centerfold de Playboy, o sea, pero sí a un gran reportaje en Playboy memorable, porque es, insisto, otra vez como la introducción de Isela Vega en el mercado estadounidense, en el cual pues hizo bastantes películas con Richard Harris, con un montón de gente como importante en aquel momento, Peter Fonda, etcétera, ¿no? Más como toda esta vida privada del hipismo, de la relación con la droga, de Jodorowsky a través de Zaratustra, ¿no? Una obra que fue muy importante a principios de los 70 en el Teatro La Danza, donde todos aparecían desnudos, ¿no? Y entonces, claro, era Isela Vega, que había hecho Las pirañas aman en Cuaresma, diciendo textos de Nietzsche, ¿no? Entonces era como de, claro, o sea, hay algo ahí, ves que hay una actriz que está buscando como otras cosas que no son como... Es por eso que Maura Monti, yo digo que adiós Maura Monti. Se quedó en la sombra. Exacto, ¿no? Y entonces, claro, ella empieza a trabajar con Jodorowsky, con Salomón Leiter, con una serie de personas que estaban enrolados como en otra cosa, y creo que me parece que eso es lo que hace que una carrera comience a volverse trascendente. Claro. ¿No? Habiendo estudiado cine, Roberto, tú eres egresado del Glorioso Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Habiendo estudiado cine y antes de que te encargaran este libro, ¿tú dónde tenías ubicada a Isela Vega de manera personal? Porque hay muchos directores que ahora lo dicen, no, es que Isela Vega, ¿no? Pero no sé si antes, o por lo menos desde tu perspectiva, ¿la tenías ubicada o la contemplabas? ¿Estaba en el radar? ¿No entraba? Pues estaba en el radar más por Las pirañas, pero yo creo que ahí fuera más mi fascinación por Ofelia Medina, que la tuve como en una época, porque ahí sí, Ofelia es una presencia muy cercana a mi vida infantil y adolescente por las telenovelas, ¿no? O sea, por la televisión, que sí, o sea, su Rina, La Gloria del Infierno, Toda una vida, es decir, eran como novelas que me marcaron muchísimo. En ese momento donde yo veía esa televisión, Isela ya no estaba haciendo ni televisión, ni cine, y estaba haciendo películas de ficheras, que eran películas que yo no veía, ¿no? O sea, ella estaba haciendo La Pulquería, o sea, ella estaba haciendo, digamos, o sea, películas que yo no iba a poder ver en el cine a los 8 o 10 años, en realidad, ¿no? Entonces, o Las Glorias del Gran Púas, o sea, en fin, había como, más bien, ella estaba presente en mi vida a través de las revistas de Jimmy Fortson, como Su Otro Yo, como Caballero, Él y Ella, o sea, es decir, estas revistas que mi padre compraba y que estaban presentes en casa, e incluso por el Playboy. Y yo recuerdo que yo ubico a Isela en realidad por una revista Contenido, donde ella entabla una pelea feroz con la tigresa, que la tigresa sí también estaba muy en mi radar, porque yo había devorado sus libros a calzón amarrado y sin pelos en la lengua. Quitado, ¿no? A calzón amarrado. Sin pelos en la lengua, yo los había devorado, me acuerdo muy bien en un viaje a Acapulco, así, y porque estaban ahí también, mi papá los tenía ahí, y entonces de pronto me encuentro un contenido donde mi Irma Serrano, estaba peleándose contra una mujer que se llama Isela Vega, ¿no? Y entonces las dos se daban, bueno, hasta con la cubeta en esa pelea, porque cada una se
mandó un cuestionario a la otra, ¿no? Uno más hiriente e insolente que el otro, ¿no? Y entonces ahí dije, esta mujer está muy interesante. Muchos años después, haciendo el libro, se lo pregunté a Isela, ¿no? O sea, este conflicto con Irma Serrano y tal, era pura publicidad. Y yo, no. Sí. Qué decepción. Sí, porque más hicieron juntas Naná, y me acuerdo también viendo programas de Pati Chapoy, el mundo del espectáculo en los años 80, un reportaje sobre El Pozo de la Soledad, una novela lésbica adaptada al teatro, me parece que por Pablo Leder, donde ambas eran como los personajes centrales, ¿no? Y que la obra la habían prohibido y no sé qué. Entonces, bueno, todo ese mundo que me parecía perturbador para un adolescente de 13, 14 años, pues decía, yo quiero saber más de este personaje, pero no por el cine, curiosamente no por el cine, sino como por todo este asunto de figura mediática otra vez. Porque además La Tigresa sí tenía más flash, ¿no? O sea, claro, sí eran materiales que consumían nuestros padres. Yo claro, también, pues digo, me acuerdo que en las fiestas de los papás se hablaba de lo que La Tigresa había dicho y de la nueva película de La Tigresa. Claro. Y Isela Vega estaba no atrás, pero digamos que no estaba del lado escandaloso de esa farándula, Lo que ¿no? pasa es que también en la época en que a nosotros nos tocó, que Eric y yo somos contemporáneos, valga decirlo, ¿no? Es la época en la que ella se va a Estados Unidos, justo después del ciclo Ficheras con los Calderón, con Producciones Calderón. Ella se va a Estados Unidos un poco tras la fama con Peckinpah y la relación y tal, hace una serie de películas ya más serie B para ese momento, y después se retira del cine y entonces pone un negocio de videos, donde ella empieza a distribuir como videos latinos para la comunidad latina, se va a vivir a casa de Juan Gabriel. En esa época, en ese momento era un negociazo y no le va mal, pero luego le empieza a ir muy mal, acá viviendo en casa de Juan Gabriel, que la coge y que la tiene ahí un poco como... pues... refugiada. Ajá, y como que ella me contaba que ella como que la organizaba su archivo y tal, o sea, hacía como un poco, no hacía gran cosa, ¿no? Y entonces se sacó la beca Juan Gabriel. Un poco. Y entonces se queda a vivir en Los Ángeles y allá pasa como 20 años, donde no sabemos gran cosa de Isela, hasta que regresa con Luis Estrada a hacer esta película de... Estamos hablando de 1980. La famosa El PRI, ¿cómo se llama? La primera de Damián Alcázar, la primera como de la trilogía... La Ley de Herodes. La Ley de Herodes. La Ley de Herodes. Herodes. Ese es como el gran regreso de Isela a México. O sea, no había hecho nada en 20 años en México. Porque además ella se negó a hacer televisión. También me lo contó en aquel momento. Me dijo, yo por hacer una película tengo una cantidad que cobro que es tal. Pues, ¿no? Además, pensemos que este cine de ficheras pagaba muy bien. Los Calderón pagaban muy bien. Bien, ¿no? y rápido. Y rápido. No, exacto, era casi de ya, claro. Se acabó, ahí está tu lana. Y entonces me decía, me hablaron para hacer televisión y entonces yo tengo que hacer en 2 días lo que yo hago en un largometraje de 4 o 5 semanas. Entonces, y me quieren pagar mucho menos de lo que yo cobro por eso. Entonces dijo, yo no estoy interesado en hacer televisión. Y por eso ya no hace televisión hasta hace muy poquito tiempo, ¿no? Pero es justo esta película de Luis Estrada la que la vuelve a colocar ya como una figura madura, ¿no? Con una presencia ya pues muy avejentada, digamos, ya no la belleza espectacular que fue durante la década de los 70, 80, más bien desde los 60, y bueno, pues es la nueva Isela que vemos ahora, que como decíamos al principio, pues sí está teniendo como un revival, está en la película de Catarina Aguilar Mastretta, está en El Jeremías, por ejemplo, de Anwar Zafa, en fin, hay como una serie de películas que le están tomando, pues sí, porque al final ella acabó convertida, no digo curiosamente, sino acabó convertida en una buena actriz, en una presencia interesante en pantalla, ¿no? En alguien que me parece que tiene una técnica vigente de actuación, a pesar de no tener como ninguna técnica de actuación, ¿no? Entonces, su técnica es un animal de la cámara, ¿no? Claro. O sea, yo creo que eso es Isela. Y así queda retratada en el libro que escribes como un animal de la cámara. Espero que sí, porque un poco ese libro traté de contarlo un poco como en 3 voces, ¿no? O sea, la voz de Isela, ¿no? En primera persona, hablando de ella. Por ejemplo, tiene toda esta etapa muy interesante al principio de su carrera de películas con Cantinflas, con Mauricio Garcés, o sea, estas películas que la van posicionando poco a poco como actriz, tal, su paso por la televisión en Orfeo Nagogó, y, o sea, bailando, cantando, el romance con Alberto Vázquez, es decir, todo este mundo de los años 60 como tan efervescente y tan
pues un poco tan vacío, diría, vacío es una palabra fea, pero como tan poco trascendental al final, ¿no? O sea, superficial, como digamos. Un poco ¿no? superficial, exacto. Y luego, toda esta primera persona que va como acompañando al libro, donde ella va contando, pues, muchas cosas de su vida, y una primera persona mía, ¿no? Donde yo también voy contando que de pronto estaba en una peluquería y de pronto estaban sus fotos ahí, ¿no? O de pronto los peluqueros empezaron a hablar, sí, la Chaín y la Jacaranda Alfaro y la Isela Vega, sí, Chichela y qué viejita se puso, o sea, como todas esas cosas que un poco me estaban pasando durante la escritura del libro, son cosas que traté como de vincular en primera persona, o mi descubrimiento de la revista Playboy gracias a mi padre, ¿no? Y hay una sección que a mí me encanta del libro que tiene que ver justo con que se llama Cover Girl, que es justo una chica de portada, como Isela empezó en la revista Blancasol, que era una revista de tejidos, ¿no? Así toda cándida en los años 60 como modelo, ¿no? Y acaba en la portada de Su Otro Yo, en la época de La Viuda Negra, que hizo con Ripstein, así enseñando, bueno, digo, hasta la amígdala. Enseñando hasta la Viuda Negra, ¿no? Exacto. Eric Estrada. No, así se llama el personaje. Entonces, sí creo que, o sea, hay una evolución del personaje Isela, ¿no? Y creo que hay como estos momentos muy gloriosos de una carrera que me parece que se construye, en su caso, más por azar, ¿no? Y con poca conciencia, pero que sí hay elementos como interesantes como para decir, bueno, me parece que es una presencia que viene el día de hoy, o sea, a decisión justo de la academia, merece un premio como el Ariel de Oro, ¿no? Como en su momento mereció el Mayagüel de plata en Guadalajara, como reconocimiento de su trayectoria, es decir, como que es alguien que ya está ahí, que forma parte como de un ideario emocional, sentimental y sexual de generaciones, y que es una mujer, insisto, vigente, activa, claro. Todo, ¿no? E inteligente, además. Y creo que parte de la importancia que ahora hay que darle o rescatarle a Isela Vega es justo lo que acabas de decir, que ha servido para que, en el caso de la gente que hace cine, generaciones de cineastas se unan a las generaciones anteriores a través de su nombre, y que probablemente muchos cinéfilos también, heredando el nombre de Isela Vega a través de los padres o de los tíos, puedan empezar a ver otro tipo de películas y conozcan el nombre de una actriz, como dices, tan peculiar y tan de su método como Isela Vega. Que además también lo que es raro es que Isela pertenece a una raza muy particular, donde es, bueno, una raza no es, un grupo muy particular de mujeres, de las cuales no hay más de 5 en este país, que han sido productoras, directoras, guionistas y actrices de una película, ¿no? O sea, es decir, ella misma hizo todo eso en Las Amantes del Señor de la Noche. Dime que le preguntaste de Los Amantes por del supuesto, Señor de la Noche. Sí, por ahora, supuesto. Ahora nos cuentas. Sí. Soy fan de esa película. Es una película muy extraña, bien interesante, ¿no? Muy interesante, bien bizarra, muy oscura, ¿no? Me contó mucho de la relación que tuvo con Argüelles para la construcción de esa historia, de la presencia del Indio Fernández, que es uno de los personajes en la historia de gran importancia. Y es una película, sí, muy bizarra, como dices. Pero bueno, ella junto con Mimi Derba en los años 20, ¿quién más? Perlita en los años 30, la India María y Isela Vega. O sea, es decir, tampoco es que haya acabo de ver ni de aquí ni de allá. Qué padre. Y mira, ¿no? O sea, mira, sí. luego te cuento lo que vi después y es así de, chavo, no has aprendido nada. ¡Ay! No, pero a mí, o sea, sí creo que eso también es muy relevante. O sea, no solamente como dato estadístico, sino como decir, bueno, yo creo que Isela los tenía tan bien puestos, o sea, que dijo, me atrevo. Ella es como, aparentemente muy inconsciente, pero lo que es como entrona, ¿no? Lo que es como norteña, sincera, sonora, sincerota, franca. Y a mí, por ejemplo, una de las cosas que me pasó con ella es que jamás me dio un beso, ¿no? O sea, durante el proceso del libro nunca me dio un beso, siempre extendía la mano y me saludaba. Y entonces yo sentía, claro, esta Isela de las películas y esta Isela súper sexual y no sé qué, como que yo no la estoy conociendo, ¿no? O sea, para mí es como una señora dura y como de difícil... Que me recibe en su casa, pues, porque tiene que. Porque tiene que, y de hecho nuestro gran momento de intimidad era cuando terminábamos las entrevistas que yo le hacía 3 o 4 horas y me decía, ya basta, ya no quiero contarte nada. Y entonces me decía, dame un cigarro.
cigarro. Entonces ya nos salíamos a la terraza a fumar, ¿no? Y entonces yo seguía con la grabadora prendida y es el momento donde, bueno, podíamos como establecer una cierta intimidad, pero cuando nos sacábamos el cigarro me extendía la mano, y me decía adiós y me buscas, o sea, así, y a ver si te contesto. Entonces, digo, sí. Y ya después, hasta cuando vio el libro, ya en Guadalajara, ya estaba como muy feliz y muy agradecida como de que el libro existiera. Porque sabía que se había llegado a algo. Sí, ¿no? Que hicimos además un gran trabajo hemerográfico y que, sobre todo, el trabajo de iconografía era un trabajo, pues a mí es lo que más me gusta, el diseño del libro, como también como esta iconografía que hay, que prácticamente era casi toda de mi colección, ¿no? Y entonces encontramos fotos fantásticas de ella que ya no conocía. Ella ni tenía. Entonces fue como increíble, es increíble ver como el paso del tiempo, pero también es increíble notar que es alguien, vuelvo a insistir, como que tiene una carrera, porque más ella fue una de las grandes pioneras de las coproducciones internacionales. Ella hizo muchas películas, no solamente obviamente con Estados Unidos, sino también con Argentina, con España, trabajó muchísimo, hizo películas con Rafael, hizo películas con Eloy de la Iglesia, por ejemplo, este cineasta tan borde español de las películas estas de ay, se me acaba de ir el nombre, pero que hizo El Diputado, hizo como películas con un contenido político y social muy interesante, el cine kinky le llaman en España, ¿no? Y ella hizo una de las grandes representaciones de estas películas en España y al lado de Verónica Castro y tal, ¿no? Pero también, o sea, hizo películas con República Dominicana, con Puerto Rico, en fin, o sea, como si uno ve su carrera se da cuenta de que hay un montón de películas como muy extrañas, más esta relación con Peckinpah, ¿no? O sea, que yo sigo insistiendo que ese es el gran momento de la carrera de Isela, ¿no? Cuando ella se lita en Entregando la cabeza de Alfredo García y que, bueno, está como en la cumbre de su talento actoral, está como en el gran momento de su belleza, ¿no? Y de su sexualidad, y por eso yo creo que esa película además funciona tan bien, ¿no? Claro. Por lo que estoy oyendo, Roberto, el Festival de Guadalajara te dio toda la libertad para hacer el libro. La verdad es que nunca leyeron el libro. Nunca no, y luego dice que el que habla mal de ellos soy yo, ¿eh? No, yo se los agradezco mucho porque nadie me dijo, a ver, déjanos leer el libro a ver qué dices. Ella habla bastantes cosas, ella además muy mal hablada y bueno, yo traté de respetar mucho ese lenguaje lo que ella dice. Y habla mal de gente. Poca, la verdad es que Isela no es una mujer de enemigos, ¿no? La verdad es que no. Y ella tampoco lo leyó, entonces, o sea, yo entregué el libro, te lo voy a decir tal cual, esto nunca lo he hecho. Primero dinos bien el nombre del libro. El libro se llama Isela Vega, Viva Vega, o sea, porque justo el reportaje Playboy se llama Viva Vega, ¿no? Entonces me gustaba mucho como la idea de darle la vuelta otra vez. Exacto, ¿no? O sea, como de volver, como de revisitar ese momento suyo en Playboy en los 70. Y entonces, yo entregué el libro un martes y el libro se presentaba el viernes de la siguiente semana y quedó espectacularmente bien. Una de las desgracias de este libro es que... Dime que no lo imprimieron en Office Max. No, la impresión es preciosa, sí, no, se ve increíble. La desgracia de este libro es que imprimieron muy pocas copias, y entonces es ya... Inexistente, ya está vendido. Si encuentran uno... No digamos inexistente, verdad, está agotado. Está agotado, pero yo creo que por ahí habrá debe uno, existir por ahí alguno, y si lo encuentran, pues bueno, avísenme y se los firmo, si quieren. A mí se me olvidó el de... ¡Qué barro! No el de Vega, porque yo no lo he encontrado. ¿Cómo el otro. crees? No lo he encontrado. Te puedo mandar el PDF. Mira, ponle ahí una firma en Photoshop. Pero bueno, no, celebrar que Isela le dé el Ariel de Oro, yo creo que sí es como muy importante que la Academia voltee a ver como estas figuras míticas del cine que aún están vivas. Nos pasó el año pasado con Rosita Quintana, que ahí lo tengo que decir un poco, fue una propuesta mía, ¿no? Y sentí que a mí me da mucho gusto porque es quizás como la última de las estrellas de la época de oro. No cuento a Silvia Pinal porque Silvia Pinal es una actriz que aparece posteriormente. Sí. No aparece en los años 40, pero Rosita sí, o sea, digamos, como el gran momento de su carrera, Calabacitas Tiernas y todas estas cosas son de los 40. Silvia no, Silvia es una actriz de los 50. Entonces, como que pienso que Rosita era la última gran actriz de la época de oro y sin embargo le estamos entregando el Ariel de Oro cuando ya es una mujer muy grande, cuando ya no puede hablar, cuando ya está en silla de ruedas, cuando ya está muy disminuida físicamente, ¿no? Está lúcida
reconocida, pero ya no tiene la fortaleza que tenía hace 2 años, por lo menos, ¿no? Entonces, digo, yo sí creo que ahora entregárselo a Isela Vega me parece como que es todavía un gran momento, porque Isela además hace 2 años se ganó el Ariel a la mejor coactriz. Sí. O sea, es decir, ella sigue en la batalla, ¿no? Entonces, y la otra a la que se le va a entregar el Ariel, que es Lucero Isaac, que es quizás un personaje más olvidado, pero ella es la primera mujer directora de arte de este país, ¿no? Y ella hizo películas tan notables como La Pasión según Berenice, Matiné, la de Ripstein, esta de Los Encerrados, ¿cómo se llama? La de Hoy traigo una memoria Hoy no traes tú, hoy no tu traigo acordeón. el disco duro a todo lo que da. La de Claudio Brook y Diana Bracho. Castillo de la Castillo Pureza. de la Pureza. Pero también hizo Missing con Costa Gabras. O sea, hizo todas las películas de Alberto Isaac desde En este pueblo no hay ladrones. Entonces, poner otra vez a Lucero Isaac y al trabajo de la dirección de arte y de la escenografía o ambientación otra vez como en el foco, también me parece que es como muy importante hablar de estos oficios. Y curiosamente son personas contemporáneas, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, pertenecen como una época de hacer cine, cuya gloria es en los años 70, ¿no? Y que creo que es como muy interesante voltear la mirada a un cine, como dijiste al principio, a veces vemos como con cierto desprecio. No, creo que no hemos dado aún como el valor que estos grandes cineastas como Ripstein, Casals, Hermosillo, Bojorquez y un largo etcétera, hicieron justo en esa década. No hablo de su obra posterior, pero sí como de las grandes década. obras de ese momento, ¿no? Sí. Déjame hacer la pausa de este No. episodio y venimos, no cortamos la conversación, los patrocinadores son muy benévolos con nosotros. Ahora venimos. Cuidad de México. De México. México. Solo se cuida lo que se quiere. Y solo se quiere lo que se conoce. México. México. Con Jorge Pedro Uribe Llamas. En puentes.me. Nunca se cruza el mismo puente 2 veces. No se vale trabar. Con Andrés Boludo Durán y Armando Razo. Nuevo episodio todos los martes a la 1 p.m. Puentes.me. Estamos de regreso. Roberto Fiesco, ya, pues bueno, Eric Estrada. la confesión está hecha un poco de lo que ocurrió con el Ariel de Rosita Quintana y ahora con Isela Vega, pues fue un poco por idea tuya, digámoslo así. No, fíjate que Isela no. Curiosamente yo no propuse a Isela este año justo porque creía que era una actriz. Digo, estos ya son los entretelones de la academia. Claro. Pero Isela me parece que siendo una actriz vigente, como que sentía que es alguien. Vamos, me pasa un poco como José Carlos Ruiz, ¿no? José Carlos Ruiz nunca se le ha entregado el Ariel de Oro y sin embargo. A Gómez Cruz sí, que es una persona de su generación, un actor de su generación, y a Ernesto Cruz, pues Gómez Cruz hace como 5 años, ¿no? Y creo que José Carlos es un actor que se lo merece, y este año me encanta la idea de que José Carlos Ruiz esté nominado a Mejor Actor por Almacenados. Sí. Entonces, pienso que eso tiene un enorme mérito, porque habla justo de la vigencia, de la presencia de un actor en las pantallas, de alguien que sigue en activo, digamos, como con una presencia actoral igualmente contundente que cuando recibió su primer Ariel en los años 70, ¿no? Entonces, digo, sí pienso que en los 40 años seguimos viendo un actor de primera, ¿no? Completo. Y siento que con Isela pasaba un poco lo mismo, entonces realmente no fue mi idea. Si no me equivoco, no sé si esto se debe decir, pero bueno, ya lo voy a decir. No, pero porque de hecho la pregunta iba hacia él, ¿qué pensó la academia o qué se dijo en la academia cuando en su momento tú sugeriste a Rosita Quintana? Y qué se dijo ahora que dijeron, oye, ¿y por qué no metemos ahí a Isela En Vega? ambos casos fue muy unánime. Es que yo creo que está bien platicar eso, sea, ¿no? Curiosamente sí fue muy unánime, y casi creo que este año Isela Vega, porque la venía proponiendo ya de antes, fue Nacho Ortiz el que la propuso, ¿no? El director Nacho Ortiz. Él mismo hace un homenaje en su última película, en la que todavía está postproduciendo en este momento. Él hace un homenaje como directo a Isela Vega. Me parece que para él sí era una presencia sexual muy importante como en su vida personal, y entonces me parece que le parecía como digna de homenajearse en el cine y también de proponerla para el Ariel de Oro. Y bueno, creo que todo el mundo votó casi unánimemente por
por Isela, ¿no? Y lo mismo por Lucero Isaac, ¿no? Sin conocerla tanto, al solo oír los nombres de películas de ella, como Berenice, Claro. como otra vez se volvió a leer, ¿cómo se llamaba? El Castillo de la El Pureza, Castillo no, de la perdón. O bueno, cualquiera de Y los eso títulos. que trabajaste con... No, y lo adoro además, pero esa película se me olvida. Entonces digo, sí, al solo oír los títulos dices, claro, pues bueno, si vive, pues hay que homenajearla. Y también Lucero Isaac en su momento es una directora de arte que tiene 6 o 7 Arieles. Entonces, digo, tampoco... Sí, no es que hayan dicho, ay, mira, pobre, nunca ha ganado nada. No es como el Oscar honorario de, claro. Híjole, señor, como nunca le hemos Rosita, dado nada. sí. Bueno, Rosita sí. Porque Rosita nunca había estado ni nominada. No, a mí me parece que había cierta animadversión por el tipo de cine que ella hacía. ¿Tú crees? Cuando Susana, por ejemplo, Susana es una película que pasó completamente de noche para la Academia, ¿no? Y no la nominaron en su momento a nada. Las películas de Tintán, por supuesto, nunca... Jamás entrarían, ¿no? O sea, nunca nadie de una película de Tintán, salvo Pedro de Aguillón, tuvo una vez una nominación en el 54, pero fuera de eso, o sea, eran como, claro, películas de consumo que no tienen como el aliento del cine de Gabaldón, del Indio, de Crevena, de estos como directores que parecían que hacían el cine serio, ¿no? Era una academia más, con más rigor, no con más rigor, más ególatra, o si es que el cine de consumo, como lo acabas de nombrar ahora, competía con monstruos pues, mucho más grandes. Lo que pasa es que el cine de consumo era todo, ¿no? O sea, es decir, ahí no había una división, o bueno, yo por lo menos no podría identificar como una idea en los años 40, 50 que se daba el Ariel en la primera etapa, entre lo que significaba hacer cine de arte, ¿no? O sea, ellos hacían cine de aliento, digamos, que eran películas que tenían un presupuesto un poco mayor, unas estrellas un poco más taquilleras, pero estrellas taquilleras, o es decir, hacer Río Escondido, que es una película que tiene un mensaje ideologizante en el periodo de Miguel Alemán y de la idea de la maestra rural que va a estos pueblos olvidados de la mano de Dios, pero que el presidente le ordena que vaya a estos pueblos. Era una película con una actriz de enorme potencial taquillero como era María Félix, con un villano de enorme potencial taquillero como era Carlos López Moctezuma, etcétera, ¿no? O sea, es decir, era un cine hecho para el consumo, ¿no? O sea, no como hoy que pensamos, bueno, esta es una película de festivales y esta es una película comercial, no taquillera. sé qué, taquillera de 1,300 copias, ¿no? O sea, en realidad todas, o sea, lo mismo era Río Escondido, una película que se esperaba que tuviera una taquilla importante que la comedia de Joaquín Pardavé, ¿no? O sea, lo que iba a cambiar era el circuito de exhibición, ¿no? O sea, mientras que la de María Félix iba a estrenar en el cine Alameda, ¿no? La de Joaquín Pardavé a lo mejor se estrenaba en 3 salitas, no lo creo, porque Joaquín Pardavé también era una gran estrella. No, pero sí se hacía eso con las películas, ¿no? Dependiendo era el circuito. Y estoy ¿no? entrecomillando, el tamaño de la película se decidía, métela en estos cines, a esta y a estas otras. Y eso ocurrió hasta los 80. Exacto. No, y era evidente que las comedias eran lo que tenía más jale con el público. O sea, bueno, ocurre ahora, ¿no? Ocurre ahora. Entonces, que Cinépolis dice, oye, no, yo quiero Perisur inundado de Guardianes de la Galaxia y esta película de arte, mándamela al Diana. ¿No? Si bien te va. Si bien te va. No, acabas en el Coacalco. Entonces... ¿Cuánto tiempo tardó el libro en quedar como quedó? ¿La verdad? Sí. La verdad. La verdad. Porque no, sin contar todo el proceso de digamos que yo selección, no de selección, sino de recolección de fotos, que tú empezaste antes incluso de que te ordenaran hacer el libro. Sí, bueno, sí, pero digamos que hice un periodo de investigación real ya para el libro, más o menos como de unos 4 meses, ¿no? En el lapso de los 4 meses fue que se realizaron las entrevistas con Isela, ¿no? Estos 3 encuentros con Isela, y se hizo, digamos, como todo el trabajo hemerográfico, pero no escribí una línea, nada. Así, nada. Y luego se nos cayó un proyecto de una película, ¿no? Justo de Rencor Tatuado en ese momento, y entonces me acuerdo que yo me deprimí horrible, ¿no? Así horrible, me sentí el peor ser más fracasado de la tierra. Te deprimiste porque a ti no se te suelen caer las películas. Pues nunca me había pasado. Nunca te había ¿no? pasado. Y entonces, eres un productor exitoso. Me pasó. Y entonces, Julián Hernández, que era el director de la película, pues estaba también deshecho, y entonces yo decidí encerrarme desde mediados de febrero hasta febrero, como un mes sin salir de casa y sin ver a nadie, a escribir el libro. Entonces fue un proceso muy catártico también para mí, o sea, como de poder
utilizar mi deprimida mente como en un proyecto tan gozoso como era la vida de Isela, y sobre todo la escritura, y lo recuerdo con mucho cariño porque fue un periodo donde yo lo mismo me dormía a las 7 de la mañana, que me despertaba a las 2 de la tarde a escribir 2 líneas y luego me volvía a dormir. Es decir, vivía como en un delirio fantástico alrededor de Isela Vega durante un mes entero. Un delirio creativo. Sí, sí. Porque es bien rico, ¿no? De repente decir, híjole, estoy escribiendo muy bien, creo que no voy a parar. Claro. Y te das Claro. cuenta que estás parando a las 9 de la mañana, Claro. y pues que tienes que dormir 8 horas, Claro. en consecuencia te vas a despertar a las 5 de la tarde. Exacto. A desayunar. O hay días que solo alcanzas a hacer un párrafo, Ujú. ¿no? O sea, o hay días que la cabeza no te da. Yo me acuerdo mucho de, necesitaba averiguar el nombre exacto de Orfeón Agogó y los años, no sé qué, y entonces todo un día revisando libros, porque además tengo mucha suerte de tener una biblioteca muy grande, y entonces donde prácticamente, lo voy a decir con mucha soberbia, pero sí. Pero tiene razón. La verdad es que tengo muchos, o sea, no necesito ir a una biblioteca especializada para encontrar una referencia sobre cualquier cosa que tenga que ver con cine mexicano. Entonces, pues no tenía que salir, entonces bastaba como con hurgar buscarle. ahí y tal, y tengo también montones de revistas de la época que yo he juntado, heredadas de mi padre, entonces como que toda esa parte fue muy gozosa. O tenía un asistente que me ayudó mucho con la hemerografía, Osvaldo Mejía, que le decía, vete a buscar 3 de enero del 73 en Cine Mundial. Y entonces ya iba y me decía, claro, ya hay una nota de tal, entonces ya de inmediato... O sea, como el que iba a la hemeroteca era la él. hemeroteca era él, en realidad. Entonces sí... Pues yo me divertí mucho, o sea, Claro. sí, y me salvó de la depresión más profunda. O sea, eso sí se lo voy a agradecer siempre a ese libro. Y al final, Rencor Tatuado fue una película que acabó filmándose apenas en el año pasado, O sea, que no se entre cayó del octubre y todo. enero, y finalmente ocurrió. Es decir, como que los astros hicieron que todo se acomodara de alguna manera. Las fotos, Roberto, porque es un proceso que sé que a ti te apasiona. Ayer Juan José Sarabia vino a dejar muy claro. Muy claro. ¿Qué Muy dijo? A ver, claro, muy cuéntame el claro. chisme, cuéntame el No, nos dijo que había un poco de... a la hora de escoger las fotografías que componen la exhibición A la luz del Ariel, pues que había como 2 enfoques. El enfoque, pues sí, geek, de gente como Roberto Fresco, de esta foto. Así, y Juan José me decía, yo le explicaba a Roberto que esa foto no me servía porque el encuadre era muy malo. Ajá. Pero él decía que ahí salía fulano y se veía el traje de sutano que había hecho tal película que tenía que ver con la foto de 4 años después. Entonces, sé que es un proceso que a ti te apasiona. Sí. Yo te conozco, nos hemos encontrado en la Lagunilla, tú consiguiendo fotos con los vendedores de la Lagunilla. Y me imagino que editarte a ti mismo la selección de fotos fue un proceso psicótico. No, no, la verdad no. ¿Metiste todas las que quisiste? No, la verdad no. Ahí sí tuve un editor, Abelino Sordo Vilchis, que es el editor que ha editado la mayoría de los libros que ha publicado la UDG para el Festival de Cine en Guadalajara, y él fue realmente el que dijo, estas van, estas no van, ¿no? Y ya luego Sin discutimos un preguntarte. poco, un poco sin preguntarme. Él tiene un criterio de hacer estos libros que tiene mucho más que ver con la utilización de stills, ¿no? Entonces él priorizó sobre todo como la presencia de imágenes que hubieran servido para la promoción de las películas. Claro. Y a mí una cosa que me encanta, porque más son las piezas más raras de cualquier colección fotográfica, tienen que ver con el detrás de cámaras, ¿no? O sea, con esto que pasa detrás y que no necesariamente corresponde a una escena de la película, Claro. sino que es un momento muerto en la película, o es el momento donde el director está dando indicaciones, donde vemos al fotógrafo y a los actores en escena. Es decir, a mí como que todo ese mundo me apasiona mucho, más quizás sí, como dice Juan José, por geek, ¿no? O sea, por su rareza y por lo extraño. Por la lluvia de datos que hay allá Ajá. adentro, ¿no? Sí, yo no comparto tanto la idea de lo que dijo Juanjo ayer. Eso me lo dijo él y está grabado. No, a mí me parece que... Y sale el martes Digamos el que... programa. No, yo... Un poco cuando estábamos haciendo el proyecto de La Luz del Ariel para la exposición de las rejas de Chapultepec, Elisa Lozano, que es una brillantísima investigadora fotográfica que se ha especializado justamente en fotografía que tiene que ver con el cine nacional, y yo quizás teníamos como una visión más histórica, pero al momento de que hubiera como... Ahí sí eso... Fue una dinámica que adquirimos muy rápidamente. Al momento de tomar la decisión final de, ok, hay estas 2 opciones de fotografías, a nosotros nos gusta esta,
pero esta también creemos que tiene tales elementos, y entonces ahí el trabajo con Juanjo Sarabia y con Guillermo Granillo, ellos como fotógrafos era darles la última palabra siempre. Claro. O sea, decir, ok, ustedes son los cinefotógrafos, ustedes sobre todo lo que pueden decirnos es, creemos que el trabajo del cinefotógrafo se entiende o se explica mucho mejor en esta imagen que en la otra. que en esta otra, ¿no? O sea, y si lo teníamos como, pero insisto, no fue una dinámica ni siquiera hablada, fue como algo que se dio desde Más la orgánico. primera discusión, Sí. y de inmediato cuando llegamos a cualquier otras, la verdad es que sí dijimos, nos encanta esta y esta, y a fin. Así, y les vamos a consultar nada. Sí. Pero ahora el material me imagino que era mucho el que tenías para... El material era mucho, la verdad es que ahí sí descartar. Y ahí también nos dimos cuenta haciendo la exposición que era, ojalá que mucha gente pudiera verla a Chapultepec. Basta incluso con venir en coche y regresar del auditorio hacia... No, a ver, yo ayer diciéndole a la gente, cómprense pero su tortita, también. Métanse su bachita con mezcal También. en el pantalón, caminen No, pero del museo hacia el auditorio. Sí, pero quien no tenga tiempo, o sea, digo, es una exposición, son 60 imágenes. Pero Ayer decíamos, dedicarle 1 minuto a cada foto es 1 hora. Claro, pero con el tráfico de Reforma, Pero o sea, en caminando, realidad Robert, puedes venir en un coche y te la vas echando ahí. Oh. Bueno, yo doy Ahora que opciones. traiga Juan José, a ver. No, a mí me encanta caminarla, pero sí creo que uno de los grandes valores como de esta exposición es, bueno, no solo poner como sobre la mesa el trabajo del cinefotógrafo, que es pues como el gran constructor de las imágenes al lado del director, pero es también recuperar el trabajo de este oficio un poco mucho menos conocido, que es el de la foto fija en el cine, ¿no? Un trabajo que uno podría vilipendiar, pero donde hay nombres en esta exposición tan notables como Manuel Álvarez Bravo, que hacía foto fija, como Luis Márquez, como Rafael García, es decir, como una serie de o Ricardo Racetti, que es un fotógrafo venezolano, que es una de las grandes figuras de la fotografía venezolana del siglo XX, ¿no? O de Eniac Martínez en fechas más recientes, en fin, muchos grandes fotógrafos o muy conocidos fotógrafos por su trabajo personal hacían foto fija en el cine para vivir, ¿no? Entonces, digo, creo que hay imágenes que me parece que sí son muy notables por esta conjunción de estas dos miradas, ¿no? Claro. O sea, la de este cinefotógrafo que pone la luz, que crea una atmósfera, y este fotofija que a veces trata de reproducir la mirada de ese cinefotógrafo y a veces no. A veces es su propia interpretación, su encuadre, su angulación, el lente que traía en ese momento con la cámara y que generan las imágenes portentosas, ¿no? Ok. ¿Qué va a pasar con Isela Vega en el Ariel? ¿Se puede saber algo del proceso del homenaje o va a ser algo Pues estamos muy, en eso, muy o sea, justo sencillo? va a ser algo sencillo. La verdad es que este año la ceremonia va a ser una ceremonia muy austera. Digo, ya se ha dicho ¿Se puede en decir varios tu papel medios. en la ceremonia Pues o no? yo estoy ayudando en la producción de la Ok. ceremonia junto con Laura Es que Imperial luego nos y regañan. Baltimore Beltrán. No, pues ya, Eric, tú y yo. El mezcal. Tú eres mi llave a la academia. No, es una ceremonia muy austera. Digo, es de todo sabido que hubo un recorte presupuestal muy fuerte. Entonces, digamos, del boato y el lujo de, sobre todo el año pasado en el Auditorio En el Nacional, auditorio. ¿no? Donde pues se gastaron más o menos 9 millones de pesos en esa ceremonia. En esta ceremonia tenemos 1 millón, ¿no? Entonces, digamos que lo que alcanza para 1 millón, la verdad es que es poquito y estamos un poco como tratando de comprometer a mucha gente que forma parte de la academia como miembros activos o como gente que es miembro porque ha recibido algún Ariel o tal, como Daniel Jiménez Cacho, que va a ser el director de la ceremonia, ¿no? Como el grupo de gente que va a entregar los premios. Arieles, que quisiéramos que fuera pura gente que ha recibido como Arieles, que eso nos parece también como darle una dignidad un poco como al premio. Y bueno, pues el momento de Isela, estamos buscando justamente quién. Te lo voy a decir porque ya no ocurrió, que es que a mí me hubiera encantado que Blanca Guerra, que trabajó con ella en Las Siete Cucas como su hija, fuera quien le entregara el Ariel de Oro. Incluso lo comenté con Isela la semana pasada y le pregunté si qué le parecía como la idea. Me dijo, me encanta. Y lamentablemente Blanca no puede va a estar, poder ser. entonces le pregunté si tenía alguna sugerencia de quién más y me dijo, quien ustedes quieran. Yo no estoy peleada con nadie, así como que La quien tigresa. ustedes quieran. La tigresa. Se lo entregue la tigresa. No, creo que estaría padre que fuera alguien que hubiera trabajado con ella, que también fuera ganadora de Ariel. Ya tengo una idea ahí, entonces solo espero que me la prueben. Mujer, entonces. Mujer, me encantaría que fuera una mujer, la verdad es que sí, me encantaría. Un poco el discurso de este año, y esa es una propuesta que emanó de hombres que formamos parte de este comité, bueno, igual no tendría que decir ni el género, ¿no? No importa. Sí, no, pero es una digamos idea que que emanó salió, como del sí. comité, era justo que
que las mujeres fueran como el centro de esta ceremonia, no solo porque son nuestras Arieles de Oro de este año, sino también porque me parece que el rol de la mujer como ente social en este país, lo que está significando como una reivindicación feminista en este momento, lo que están significando los feminicidios en buena parte del país, y que esto no esté disminuyendo, nos parece que sí era momento como de ponerlas ahí y de decir también... Clavar una cuña más, ¿no? Exacto, ¿no? Y también decir, en el cine no solamente hay actrices, ¿no? O sea, en el cine mexicano hay fotógrafas, hay directoras de arte, hay vestuaristas, hay directoras, hay guionistas, hay todo, pues, ¿no? O sea, las mujeres estamos buscando equidad, o sea, y no pensándola tontamente como piensan los políticos de cuotas. Sí, no es una cuota. No es una cuota, ¿no? O sea, al contrario, hay mujeres talentosísimas que están en el cine por su trabajo, por su talento, por su tesón, por todo, ¿no? Yo ayer hablaba con Juan José que la academia lleva mucho tiempo ya, y se ha notado el resultado a partir de hace 6 años quizá, tratando de acercar el Ariel y a la propia academia y a lo que hace la academia al público en general, y el público ha respondido. Yo recuerdo mucho, hace 2 años me parece que fue una entrega que yo seguí por Twitter, ¿no? Y la academia estuvo abierta a que los premios, ya ves que luego hay gente que dice, no quiero que den la lista de ganadores antes de que mi ceremonia se transmita. ¿Y cuándo se transmite tu ceremonia? La semana que viene a las 12 de la noche en Canal 22. Por favor. No, a ver. Y ese año en particular fue como un bonito rompimiento para que la gente que por lo menos en ese momento estaba en Twitter se enterara de lo que estaba pasando en la entrega del Ariel. ¿Tú cómo sientes este nuevo acercamiento? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Sí, yo creo que sí. ¿Está rindiendo frutos? Me parece que sí. Yo creo que las últimas ceremonias, sobre todo desde el periodo de Blanca Guerra, ¿no? O sea, como que tuvieron una vinculación. Yo pensaría que incluso desde Juan Antonio de la Riva, ¿no? Hay como una vinculación mucho más directa. Se ha buscado como una vinculación mucho más directa con la gente, ¿no? Con el público. Al final, el Ariel es un premio intergremial, digamos, ¿no? O sea, un premio donde un gremio reconoce a lo mejor de ese año, de ellos mismos. Entonces, pienso que uno de los objetivos es justamente como trascender pues esto que puede ser muy doméstico, ¿no? Y lo digo en el mejor sentido, sin ningún afán peyorativo, sino tratar de hacer que estas películas de las que se habla, estas películas que se mencionan en los premios o que ganan los premios, sean películas que al final, bueno, el espectador pueda acercarse, ¿no? Que es un poco lo que pasa también, por ejemplo, con la exposición de Reforma. Yo creo que cuando uno va recorriendo esa exposición y dices, bueno, ahí hay películas como El Rebozo de Soledad, que es tan conocida, o como Pueblerina, pero lo mismo está Sobrenatural, por ejemplo, ¿no? O está Amores Perros, o está Beautiful, o hay pues una serie de películas que me parece que son muy referenciales para mucha gente, y siento que un poco tendría que pasarnos lo mismo con los Arieles, ¿no? O sea, como tratar de pensar que es películas que están como en juego, muchas de ellas, por ejemplo, que no se han estrenado, como La Carga, como La Cuarta Compañía, pero otras que aunque tengan nominaciones o pocas nominaciones, como La Bien Moral de la Pareja Ideal, 30 Más Suerte la Fantástica, y a lo mejor todos los títulos uno dice, ¿cómo esos títulos están nominados? Bueno, pues sí, son parte del cine mexicano. Exacto, me parece que uno no puede decir, no, esto es lo bueno y esto es lo malo, ¿no? O sea, creo que cines mexicanos, hay muchos cines mexicanos y muchas películas muy diversas, y creo que una de las cosas que va a pasar este año, por ejemplo, es que Canal 22 asume como la transmisión de la entrega. El año pasado fue Canal 11, que hubo pues una gran polémica por todo el discurso de Paul Leduc y los discursos políticos durante la ceremonia y tal. No, este año Canal 22 pues lo va a transmitir en vivo completamente, ¿no? Creo que hace muchos años que no se hace una transmisión en vivo de la ceremonia, y eso me parece que es es muy difícil, pero es muy interesante. Sí. Esperemos que todo salga bien por ahí. Y bueno, pues paralelamente va a estar en streaming, y bueno, pues sí, esperemos que haya un gran trabajo de redes y de interés, sobre todo porque hoy sabemos que también el paradigma de la exhibición o del acercamiento del espectador al audiovisual ya ni siquiera es la sala de cine en muchos casos, ¿no? O sea, desde hace mucho tiempo es la piratería, y hoy también son las plataformas digitales. Entonces, digo, yo recuerdo muy bien que el año pasado que Las Elegidas estaba ya en Netflix cuando la ceremonia, y eso está muy bien, ¿no? O sea, digo, yo creo que qué bueno que la gente puede decir, ¿no? Esta película de Las Elegidas que no tengo ni idea de qué va, pero está en Netflix. Qué bien. Puedo ver, la veo ahorita, ¿no? Entonces, digo... Deja que se queje Can.
Que se queje Eso Khan. me parece una polémica tan absurda. Hagamos ¿sabes? un programa de eso. ¿Qué Me te parece parece? una polémica ¿Te súper puedo absurda. comprometer aquí? Es que no soy bueno en plataformas ¿Ves cómo- digitales. ves cómo no se deja invitar? No, yo pura cosa histórica, Erika. Pues todavía sí. podemos hacer, ¿no? Y históricamente No. podemos ver otros sistemas de exhibición. Es que me parece que si no... Pienso en El Elegido, por ejemplo, la película que se estrenó simultánea. Sí, que se estrenó. Pero se estrenó en México en el circuito de arte, Sí. digamos, a Cineteca, Tonalá, Casa del Cine y Netflix. Netflix 160 países, ¿no? Un viernes. Entonces, A mí hubo digo, gente que me escribió de Tijuana y me dijo, qué bueno que Netflix la estrena porque en mi Cinépolis no la pusieron. Y además, ¿sabes cuánto paga Netflix por eso? Lo que no verías nunca, Nunca. en una exhibición en salas de cine. Y entonces también es cuestionarte el rol del duopolio Cinépolis Cinemex, ¿no? O sea, y de Hablemos decir... de eso, Roberto. A ver, no, inauguremos no, un yo nuevo te doy unas programa. apreciaciones No. así. Me ¿Ves? parece muy ¿Ves valiente, cómo no era- me no era parece cuento muy mío? valiente el ejemplo del Elegido, que ojalá Sí. mucha más gente siguiera, porque es como pensar que uno puede acercarse al espectador de manera directa, de otra manera, otra forma. que no es necesariamente a la sala de cine. Claro, uno renuncia a la experiencia de la sala de cine, que a mí me sigue pareciendo muy apasionante, pero si a mí lo que me interesa es, y yo estoy acostumbrado, no yo, pero pienso en un espectador que diga, yo veo House of Cards y Orange is the New Black, y En veo, mi tele. en mi tele o en mi compu, pues ¿por qué no voy a ver una película de hora y media? Ujú. ¿no? O sea, me parece que es absolutamente normal. Y como que no lo estamos queriendo entender. Eso es un poco lo que siento que nos está pasando, ¿no? Cuando lo entendamos, el mercado ya va a estar, Estamos como el tío abuelo necio, así de a mí esas cosas no me interesan. Son del diablo. No, esas cosas son del diablo. A mí denme mi coñac y mi coca. Exacto. Ay, pues, es mezcal del bueno. No, a mí denme mi coñac. Un París de noche. Un París ¿por qué de no? noche. Bueno, ya que no quiere hacer ese Volvamos. programa, Mira, no, hablamos más de hagamos, los Ariel, hagamos un programa de los amantes del Señor de la Noche. Ándale. ¿Qué te parece? Ese sí estaría bueno. ¿Qué te parece? Sí, ¿La sí, tienes? estaría Yo bueno. la tengo. Yo la tengo. Yo la sí, tengo. sí, ok. sí, Vamos sí, a hacer un programa de eso, te voy a invitar. ¿Algo Va. más que quieras agregar? Pues nada, pues ojalá que puedan seguir los Arieles Sí. y ojalá que puedan seguir un poco las actividades que hay justo a propósito de esto. Hay un foro de reflexión sobre políticas culturales que la Academia está propiciando este lunes y martes, donde la entrada es libre en el Museo Tamayo, ¿no? Lunes y martes próximos. Vienen como pensadores globales de la cultura, tanto en México como internacionales, que creo que puede estar muy interesante. Está la exposición en Reforma, o sea que si van al foro, pues crúcense Reforma, y ahí está la exposición. Y bueno, viene la ceremonia que es el 11 de julio. Que ojalá que también... ¿Sabes si habrá funciones de las películas nominadas como el año pasado? Hay un Rumbo al Ariel que va a Ajá. ocurrir en Cineteca Nacional, entonces la mayoría de las películas van a poder ser vistas en Cineteca Nacional. El Festival Shorts está organizando las funciones para los cortometrajes, para las 3 categorías de cortometrajes. Aquí en Puentes hicimos ya un programa donde comentamos las nominaciones más populares, le llamamos así. Ok, ¿con quién? Lo hice con Fernanda Solórzano. Ah, qué padre. Sí, sí, qué sí. padre. Pues yo tengo la dicha este año de tener un par de nominaciones por cortos que Sí. me da mucho gusto como Bueno, como a ver, también estar ahí, hablemos que- de tus cortos. No, Vente a hacer no, otro no, programa bueno, de eso tus... sí, de eso ¿Ves? sí. De eso sí. Pero pues podemos hablar de muchas cosas. Lo bueno que el programa da No, para lo que tienes que decir es sí, vengo. Sí, sí vengo. Bueno, por ahí sí se topan Fisuras y Club Amazonas, que son los cortos que yo tengo. Van a estar a partir de junio en Filmin Latino gratis. Entonces, yo creo que Con abrir su cuenta, con eso los pueden Exacto, ver, sí. no tienen que pagar absolutamente nada, entonces ahí van a estar. Y Club Amazonas, pues es un corto sobre migración de mujeres trans centroamericanas a México. Y Fisuras es un corto que hicimos a partir de los hechos de Ayotzinapa para hablar un poco del dolor de las madres, tratando de darle como una perspectiva nueva, como a este dolor de las madres, que me parece que es como un poco más universal, con Arcelia Ramírez y Norma Pablo, y que para los que vieron Trémulo y les gustó, que pues un corto ahí medio conocidillo ahora, que yo hice también, entonces Fisuras es como una continuación emocional de Trémulo, hay ahí unos vasos comunicantes. Estrena además Yo soy la felicidad de este mundo. Estrena el viernes Yo soy la felicidad de este mundo, que es una película de Julián Hernández, que es una película que es una película muy sui generis. Yo creo que a mucha gente le puede disgustar y muchos otros la pueden amar. Una historia muy particular sobre la relación de un director de cine con un escort, un prostituto, es decir, un prostituto y un bailarín. Entonces, una película con un contenido sexual
pues amplio, digamos, para mentes abiertas, como se decía cuando éramos chicos. Para mentes relajadas. Exacto, No, para no mentes se azoten, relajadas. sí, no se azoten. Se va a estrenar en 2 versiones, una versión, digamos, como un poco más reducida en salas de cine y una versión del director, que solo estará disponible en Cineteca Nacional, que dura media hora más. Media hora más. ¿Cómo media hora más? Bueno. Sí, es media hora más, Sí. pero no es Batman contra Superman, chavos. No, O sea, no, y además es una media hora muy particular, Sí. que a lo mejor tampoco es un poco menos para todos que toda la demás película, pero yo creo que es una película que vale mucho la pena ver, una película además así completamente independiente, Sí. que recibió solo un apoyo final de Foprocine para la postproducción, pero que se hizo en un esquema de producción muy independiente y que sobre todo está muy bien filmada. Yo creo que una de las mejores cosas de Julián es que filma muy bien. como muy pocas personas. Sí, en nuestro país. nosotros reestrenaremos la entrevista que hicimos con Julián, bueno, que amablemente nos concedió Buenísimo, cuando muchas Puentes comenzaba, cuando Cinegarage comenzaba a hacer estos episodios, entonces ahí está la invitación. Además te pueden escuchar en radio, Roberto, porque Sí. redes sociales no tienes. Sí, tengo Instagram. Ah, bueno. Sí, Rob Fiesco en Instagram, Rob en Fiesco en Facebook, Instagram. Roberto Fiesco, ahí me pueden encontrar. Ya no tengo capacidad para tener amigos. En Ya Facebook y en llené la vida. mi, sí. llené mi cuota de amigos Llené mi cuota de en amigos, Facebook. pero de seguidores sí lo pueden hacer. Y en Instagram soy bastante activo en Instagram, ahí sí, como Rob Fiesco me encuentran ahí. No tengo Twitter, es que no le entiendo. No le sabes, ya sé. Y ya sé que sí, o sea, sí tengo haters en Facebook y en Twitter. Pero debe tener ser haters es fatal. muy bonito, es muy divertido. A mí me sacan de la depresión. No puedo. No, a mí me sí. sacan de la depresión. No podría, a mí sí. No, Porque soy además muy ya sé qué sensible. decir para enojarlos. ¿Ah, Entonces, sí? está mi teléfono así haciendo ruido todo el tiempo y la Ajá. gente cree que soy muy importante. Ah, Entonces, sí. ahí mi ego se levanta. Ándale. No me tienes que dar unos consejos. Pero entonces, Cinesecuencia Radio. Cinesecuencia Radio sigue ahí en Reactor 105.7 de FM, donde estaba Eric y nos abandonó. No, también estaba Evaristo, también estaba Julio, también Bueno, estaba toda la Russo, gente de están por aquí. aquí. No, algo le aprendimos. Órale. Bueno, pues yo sí sigo ahí. Sábados 11 de la mañana, un programa dedicado al cine mexicano. Muy bien. ¿No? Cinesecuencia Radio. Muy bien. Roberto Fiesco, mil gracias por venir a platicarnos sobre Isela Vega, sobre el libro, sobre el Ariel, sobre tus películas. Platicamos. Qué mal qué que no padre te- que dure una hora tu No, programa. es buenísimo. qué envidia. Yo lo disfruto mucho y nos podemos seguir si quieres. Sí. Pero bueno, lo único malo es que no te acabas a comprometer para venir a otro programa. tu drama. Ya le llamaré a tu RP, que seguro nos va a escuchar, Gina porque Cobos, te ella sí mandamos escucha besos. estos programas para ver cómo quedaron. Y veremos a qué te podemos obligar a venir otro día. Muy bien, querido. Muchísima Muchas gracias. suerte, Roberto. Muchas gracias. Veámonos igualmente. más seguido. Sí, ya. A ver, ¿qué sigue en nuestra agenda para coincidir? Ahorita no. Bueno, los Arieles. Los Arieles nos Arieles. podemos, si me invitan a la fiesta. Ay, su drama del periodista. Vámonos ya. Adiós. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me